ministra Marianela Paco dijo que en este país hay un exceso de libertad de expresión. A mí me parece grosero, grosero de verdad, indignante. Exceso de libertad de expresión o exceso de libertad es como decir hay exceso de vida. La libertad es inherente al ser humano. Tenemos que ser libres. Que vos hagas mal uso de la libertad y que decidas matar a alguien, que decidas denunciar, putear, decir, mostrar de mala manera, no tiene nada que ver con el concepto mismo de libertad. Hay que ser tonto o tener un sombrero que te aprieta la cabeza 24 horas al día para confundir la libertad con un mal uso de la libertad y con un abuso de ciertas prerrogativas constitucionales que tienen que ver con lo legal, tienen que ver con tus derechos, tienen que ver con todas esas cosas, pero en ningún caso con la libertad. Pero claro, doña Marianela Paco está ahí para hablar huevadas. Hablaba huevadas la ministra anterior, hablaba el anterior, entonces vamos contando. ¿Qué dijo Choco Rivero con relación al tema? ¿Cree que en Bolivia, dado en el contexto en el que estamos, las diferentes situaciones que se han venido dando en los últimos meses, existe un exceso de libertad de prensa? Bueno, habría que acogerse al beneficio de la duda, dicho esto con mucho respeto, tomando en cuenta la investidura de la señora ministra acerca del exceso que habría de libertad de prensa en el país, y es que algunos hechos muy concretos, muy puntuales, señalan lo contrario. Se ha desatado de un tiempo a esta parte una sañuda persecución tributaria contra medios de comunicación que no siguen una línea oficialista y que han sido sancionados con fuertes multas económicas que superan su capacidad financiera y que los pone incluso en riesgo de cerrar sus puertas. Hay un hecho inédito de la detención, del encarcelamiento, tras un aceleradísimo proceso que ya se tendría que dar en otras circunstancias, de un periodista, Carlos Kiber, del diario, por nada más que realizar un trabajo investigativo sobre la muerte de un bebé en la ciudad de La Paz. Así que es por eso que digo de que hay que acogerse al beneficio de la duda cuando la señora ministra Marianela Paco sostiene de que en el país hay exceso de libertad de prensa o de expresión. Hay señales inquietantes, hay una manera sutil de presionar a los medios, a los periodistas, de provocar incluso la censura o la autocensura de medios y periodistas. Y eso se viene dando a través de una línea de persecución tributaria que no deja realizar a medios y periodistas su tarea con la necesaria tranquilidad, con la necesaria amplitud, que también resulta en otra dirección que tiene que ver con el retaseo o la discriminación en cuanto a la pauta publicitaria gubernamental, ya que afecta a unos medios y beneficia a otros,
Lo mismo que con la obligatoriedad impuesta para los medios de comunicación de hacer publicidad gratis para el gobierno con generosos espacios en lugares y en frecuencias preferenciales. Esos son maneras de coartar, ya, de generar condiciones adversas para el desarrollo de la actividad periodística en el país. Y también se pregunta la señora ministra sobre cuántos periodistas hacen patria en el sentido del servicio a la comunidad, en el servicio al país. Yo me permito discrepar con ese criterio que tiene su carga de ironía, indicándole a la señora ministra de que muchos periodistas han hecho y siguen haciendo patria. Entre los que han hecho, pues podemos mencionar a aquellos que lucharon, hicieron lo suyo por el restablecimiento de la democracia del país en los tiempos oscuros de las dictaduras, tiempos en los que probablemente no había ningún tipo seguramente no había ningún tipo de garantías para el ejercicio del periodismo, y sí, hubieron periodistas que hicieron patria y que pagaron con el exilio, con la persecución, el hecho de defender la democracia en Bolivia. Y hay periodistas que están haciendo patria, y como los que realizan un periodismo de calidad que ha sido reconocido internacionalmente, incluso periodistas que día a día trabajan afanosamente en busca de la verdad. Y en fin, periodistas que no responden a otro dictado que el de su conciencia y que no responden a otra finalidad que no sea el servicio a la comunidad. Esos son los periodistas que han hecho y que hacen patria en el país. Para que tenga, para que lleve, para que guarde, para que recorte. Yo de verdad que lamento que una mujer joven, fanática, lamentablemente, como la señora Paco, no tenga idea de lo que dice y actúe de la manera que lo hace. Es lamentable escuchar decir lo que dice esta señora a partir de una valoración muy particular. Por ejemplo, el gobierno aplica el sistema de premios y castigos: te portas bien, te doy publicidad; no te portas bien, no te doy publicidad. Este sistema de premios y castigos lo limitás el derecho del periodismo cuando evitás que cubran los hechos, cuando no avisás o cuando les cambiás siempre los lugares donde te vas a reunir, usar empleados de Canal 7 o del gobierno para que si vos haces una pregunta interesante salten para evitar que te conteste ese y preguntan otra. Son los famosos satinadores del periodismo, son las fuentes que no responden, que te impiden conocer la otra parte. Todo eso, pero además el tema de la pausa publicitaria, que ya dije, esto está lleno. Este país está lleno de barbaridades como esta. Lleno de barbaridades como esta. Pero por la vía de la filosofía, nos fuimos a buscar a don Enrique Fernández García sobre la libertad. Porque yo siempre digo, la libertad de expresión y la libertad de prensa no son lo mismo. Uno la contiene al otro. Pero yo, Carlos Valverde, en mi derecho de expresión, de libertad de expresión, puedo decir lo que me cante los huevos. ¿Ok? Pongámoslo claro. Si soy responsable o no soy responsable es otro el cantar.
Pero puedo decir en el uso de mi libertad de expresión. La libertad de prensa, la libertad de información, tiene que ver con aspectos relativos a informar al otro, a lo que te decía, a conseguir los datos de la fuente, que la fuente no le niegue, el derecho de expresar y de publicar, de investigar cosas que no existen en este gobierno. O por lo menos cada día existen menos. Enrique Fernández, dale. Si bien es cierto que en las distintas épocas muchas personas reflexionaron al respecto, resulta válido destacar tres maneras fundamentales de concebir la libertad en el ámbito de la filosofía, siguiendo una línea trazada por José Ferrater Mora. En primer lugar, es posible entender la libertad como autodeterminación, esa capacidad que tiene el hombre de regirse a sí mismo. Esta idea de autodeterminación se la asocia también con otro concepto que es el de autonomía, muy bien trabajado por Kant. Sería entonces la primera forma que se nos presenta cuando tratamos de reflexionar acerca de la libertad en ese terreno. Libertad igual a autodeterminación. La segunda posibilidad se nos presenta y tiene que ver con la elección, porque esta es otra manera de entender la libertad en el ámbito de la filosofía. Libertad como posibilidad de elección. Hace varias décadas, una pareja de intelectuales, Milton y Rose Friedman, primero trabajó un documental y luego lanzó un libro, que era Libertad de elegir. Mostraban las bondades de esa posibilidad de elección en el terreno económico. Por supuesto, se puede notar su importancia en cualquier ámbito de la vida, tanto pública como privada. La tercera opción que tenemos es entender la libertad como ausencia de coerción, limitación, restricción externa o freno que sea impuesto en contra de ese individuo que trata de ser lo más libre posible. Esta tercera opción, reitero, libertad como ausencia de coerción, restricción, límites externos, ha sido analizada y desarrollada conceptualmente por Sir Isaiah Berlin, alguien que ha tenido mucha importancia en el ámbito de la historia de las ideas políticas. Esa libertad llamada negativa entonces subraya el hecho de que no pueda haber coerciones, restricciones externas, mayores límites, y es una pugna histórica, vale la pena subrayarlo, esta contienda que se presenta entre el individuo que quiere que se respete su libertad y el poder, los gobernantes que buscan primero restringir el ejercicio de la libertad y en casos mucho más estremecedores y censurables anular esa libertad. Y esa búsqueda de mayores espacios de libertad ha sido fundamental para la consolidación del Estado moderno y ha permitido en ciertos casos denunciar a gobiernos, porque se trata sin lugar a dudas de uno de los mejores criterios que nosotros tenemos para juzgar a las autoridades. ¿Respetan o no la libertad? A partir de esa respuesta tendríamos una sentencia positiva, negativa, la condena o la glorificación de un gobierno. ¿Puede haber la figura de un exceso de libertad o hasta dónde puede llegar la libertad en sí? Una gran pregunta que se plantea es ¿dónde colocamos el límite a la libertad? Y además, ¿quién determinará en qué punto debe ser restringido el ejercicio de la libertad? Pues son dos cuestiones que tienen gran importancia para la convivencia. Si nosotros estuviéramos viviendo en la más radical soledad, en una isla, no tendríamos ningún inconveniente con nuestro ejercicio de la libertad. Los problemas, las dificultades, los obstáculos se presentan cuando nos relacionamos con las demás personas. Eso implica que debamos acordar ciertas normas que conllevarán siempre una restricción de nuestra libertad. Sin embargo, es bueno preguntarse, cuando hay esa restricción, cuál es el fin que se persigue. Si se nos restringe la libertad parcialmente, de manera muy moderada y con criterios razonables, para protegernos,
porque podemos ceder parte de nuestra libertad, es una idea muy moderna, a fin de que se nos proteja la vida, la propiedad, la propia libertad, es posible hacerlo. Pero si nos restringen la libertad con el único propósito de fortalecer al Estado y concretar un proyecto que nos rebasa, que nos suprime y hasta que impone nuestro sacrificio, ahí la respuesta tendría que ser negativa. Si nos preguntan, ¿está usted dispuesto a que eliminemos o restringamos seriamente su libertad para que yo, Estado, crezca o yo, gobernante, me vuelva mucho más poderoso? Esa es una negociación inaceptable. El individuo está históricamente, y usted lo puede notar en las guerras, en las revoluciones y en las subversiones. ¿Cuál es el argumento que mueve la historia universal? Es una idea hegeliana, la búsqueda de mayor libertad. ¿Por qué uno busca mayor libertad? Porque se entiende que así puede realizarse de la mejor manera posible. Pero frente a ese individuo que busca libertad está el gobernante que busca incrementar su poder. Hay entonces esta pugna entre la autonomía del individuo y la autoridad con el deseo de incrementar su poder. Esa es la contienda que se ha dado históricamente y que continúa teniendo vigencia. En algunos lugares la situación es mucho más crítica, en otras se mantiene una confrontación moderada, no se llegan a excesos y se busca siempre respetar aquellos límites. Mi defensa de la libertad se va a traducir en límites que se colocan al gobernante. Si el gobernante no respeta esos límites, merecerá una condena de los ciudadanos porque se supone que está incumpliendo una misión que se ha otorgado al Estado, que es protegernos.